Saludos, mi nombre es Francisco Javier Díaz Santos, soy estudiante de la Universidad Abierta para Adultos UAPA y le estaré hablando sobre la civilización del occidente medieval de Jacques Le Goff. Jacques Le Goff nació el 1 de enero del año 1924 y murió el 1 de abril del 2014. Tenemos que el occidente medieval nació tras las ruinas del Imperio Romano. En ellas encontró un apoyo y un obstáculo a la vez, ya que su rama era de una parálisis que había que tener presente para una economía que quería crecer y iba en desarrollo. También se nutría por el pillaje, donde las guerras victoriosas proporcionaban de la mano de obra servil de quienes venían atesorándose desde Oriente. También hay que destacar que la crisis del mundo romano del siglo III fue la que comenzó y deja sus llagas y sus cicatrices en una serie de elementos devastadores. ¿Cuáles eran esos elementos? Unos elementos los cuales iban en decadencia moral porque ya invadían territorios que no le convenían y que no iban solamente por el robo, sino ya por satisfacción de ellos propios. Con todo el acontecimiento más importante sin duda es que era efímero. Ellos no fueron un imperio que permaneció, sino que fue un imperio efímero, que duró poco tiempo, bajo la afirmación de los... Luego de este acontecimiento que hicieron los romanos, también hubo otro imperio, que fue el imperio de los humos de Atila, el cual le penetró tanto, no tan fuerte como para poder derribar los romanos, pero sí hizo que se tambaleara por la forma de pelea y en busca de las necesidades que ellos tenían y que le hacían daño a los romanos. Tenemos que destacar que en el 1476 hay un hecho que casi pasa desapercibido, el cual era que los romanos proponían de Oriente, y que el secretario romano de Atila se reunió luego que los romanos invadieron, que los romanos querían establecerse y derribaron el imperio de Humo de Atila. ¿Qué pasó? Bueno, pues los de Humo de Atila vinieron y se asociaron hacia los romanos y hicieron esto pasó luego de la muerte del Señor, y vinieron hacia Italia. En Italia ellos se asocian a los romanos para que los romanos le den protección contra aquellos que ellos habían saqueado en aquellos tiempos, para que no le hicieran daño. Tenemos también que el Estado carolingio apenas pudo penetrar en el mundo esclavo de algunas expediciones llevadas a cabo en el curso inferior del Alba y más allá, después de la conquista anglosajona, que habían que retirarse, habiendo englobado diversas tribus, unas tribus esclavas, y la victoria sobre los ávaros, que había que un hecho que entraran en el franco esloveno y los croatas. En eso podemos tener claro que aunque los romanos tenían varios enemigos que nada más no eran los de Humo de Atila, sino que también estaban los croatas, los cuales lo invadieron después y buscaron permanecer en ello, cosa que los romanos tenían un imperio muy fuerte y no lo permitieron. El restablecimiento del imperio del occidente, al parecer, había sido una idea del pontífice de ese momento y no de Carlomagno. Ellos tenían puesto un empeño sobre todo consagrar la división del antiguo imperio romano de occidente, del que sería su jefe el oriente. ¿Qué nos dice? Que el imperio de occidente de Roma también iba a ser supervisado por el de oriente.
Muy importante fue que en el 1779 el Papa León III descubrió una triple ventaja de dar la corona imperial a Carlomagno. ¿Por qué se la da? Se la da por el simple hecho de que Carlomagno abogaba y quería tener las situaciones de la iglesia a su favor, cosas ya que podía tener varios beneficios que iban en favor de su lucha por conquistar. Y también tenemos que tener claro que en el norte llegaban los escandinavos, a los que se le llamaban hombres del norte o nómadas, y también vikingos, lo que se conocía con su astucia del lado de que venían, porque solamente venían a saquear. Los vikingos no venían a otra cosa, sino que solo a saquear el imperio donde ellos llegaban. También era un imperio bastante poderoso, pero en el 1878, mediante la paz de Wedmore, hacen que Alfredo el Grande reconozca la parte de Inglaterra y se hacen su dueño. Los vikingos, para tener todas esas ventajas, ellos buscaban tener un emperador que fuera potente para no dejarlo de caer en su mafia. Y de ella, un poco más adelante, en el 1980, bajo el señor y su hijo Canuto el Grande, pero los nómadas establecidos en el norte de Galia, en el 1066, conquistaron definitivamente a Inglaterra. A partir del 1029, se instalaron en el sur de Italia y Cilicia, donde hicieron grandes proezas para fundar uno de los estados más originales del occidente medieval, que más tarde se dio el Imperio Bizantino, y en Tierra Santa en los tiempos de las Cruzadas. ¿Qué hicieron? Bueno, hicieron que el Imperio Bizantino fuera un imperio totalmente poderoso, para que fuera algo avalado por los papas, por los papas que iban llegando. ¿Para qué? Por ellos se hacían llegar a la Tierra Santa, a la tierra de Jesús, para que esto le permitiera tener la protección papal y que los papas pudieran ser sus amigos leales. Debemos poner claros que los francos, a pesar de todo su empeño por hacerse de la herencia política y administrativa de Roma, no habían logrado adquirir ningún sentido de Estado. Los reyes francos consideraban como algo de su propiedad, que en exactitud es igual y que fue a sus caminos y sus tesoros, y él mismo los repartieron entre sus herederos al mismo tiempo. Ellos se heredaban los reinos y se lo pasaban de mano en mano como si fueran alguna cosa sin valor, sin tener en cuenta la capacidad ni tener en cuenta el desarrollo que podía tener esa persona para poder subsistir o echar hacia adelante el reino del cual se le estaba poniendo en sus manos. Tenemos que tener claro que cuando se acaba el sueño romano en el año 1000, estaba a punto de producirse una renovación, la de todo el occidente, su rápida aparición, que lo hace que en el siglo XI sea del auténtico despegue de la cristiandad occidental. Para que este despegue pudiera tener éxito, era eminente que lo fuera por los aspectos bajo la economía, las cuales establecían su mayor rapidez, de lo que se creía que los siglos XIII y XIV era más fácil instruir los signos del renacimiento del comercio como un apoyo del comercio frisón del pueblo donde las reformas monetarias de Carlomagno iban poniéndose a prueba, y no tanto a prueba, sino que se iban estableciendo las reformas monetarias que el emperador quería tener en ese entonces. Pero el origen de este florecimiento hay que buscarlo en la tierra, teniendo en cuenta que el medioevo es la base de todo, pero al poner la clase dominante, con la excepción de ciertos señores eclesiásticos y los altos funcionarios carolingios, no solamente eran los deseos de Carlomagno, sino que habían que tener los
la aprobación de señores eclesiásticos, llámense los papas, y los funcionarios carolingios, ya que Carlos Magno, aunque fuera el emperador, no podía regirse solo, sino que tenía que buscar consenso entre todos los que abogaban, lo que desempeñaban su imperio, o sea, su gobierno. Después de la cruzada hay que decir que no se aportaron un descrito de la forma tan complaciente de menos esplendor del comercio nacido entre las relaciones exteriores del mundo musulmán y el desarrollo interno occidental, ni la técnica de producto llegada por otros conductos. Las divergencias sociales volverán a encontrarse en las cruzadas, pero para animar los ardores paralelos y convergentes del ejército de los caballeros doblados. Tenemos que, si la minoría de los estados cristianos apoyados en el siglo XVI se hallaban aún entre las fronteras medievalistas, para esta época la cristiandad se hallaba establecida y se dijo o se le llamó el fin de la frontera de la expansión medieval. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo se frenó todo lo que iba en expansión, sino que se enfocaron solamente en su territorio para poder darle más cabida y poder desarrollar un imperio más fuerte para que no fuera derribado por los que venían. También hay que tener en cuenta o en claro que hicieron la devaluación de la moneda y las mutaciones del comercio en Francia de Felipe el Hermoso en el 1285 y en el 1314 se conocen como las primeras bancas italianas. Estas bancas eran las que venían y se propagaban por recaudar todos los bienes que existían en ese entonces. Y tenemos sobre todo esas bancas, las que venían ya luego de la división o de la bancarrota que cayeron los estados. Hay un hecho muy importante que fue la iglesia. La iglesia acogía todos los tesoros que podía, pero sin ponerle más peso a la iglesia de sus malas obras que hizo y que practicaba en ese entonces. Tenemos que ellos trajeron sus tesoros que habían adquirido para devolverlo o para que la economía funcionara a una mayor velocidad, para que no se viera afectado el pueblo y se le hiciera ejecutar o adjudicar las proezas que la iglesia podía hacer y no la hizo. También tenemos las estructuras especiales y temporales. Las universidades celebraban con ocasión la solemne apertura de los cursos, una misa espiritual de los santos, inspirados en las artes. Cuando hablamos de este tipo de escritura, nos basamos a los seres que hacían sus milagros, o se adjudicaban en aquellos tiempos como las tres divinas personas, que son las mismas que existen hoy en día, desde el punto de vista de la cristiandad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales eran un progreso espiritual cuyo proceso era uno solo. La procesión de Cristo, del Cristo de la piedad y la sensibilidad medievales han seguido sobre otros caminos esenciales. En el primer lugar, del camino de la salvación. Ellos creían todos en la divinidad de Cristo como las tres divinas personas, pero el Cristo de la piedad ya ellos le tenían un mayor respeto y una mayor principalía en sus vidas. ¿Por qué? Porque se sabía que ellos podían hacer obras malas, pero con el Cristo de la piedad ellos iban y se le imploraban y ahí podían tener salvación o perdón a las malas obras que tenían. Hay que tener muy en cuenta un dato muy importante, que a partir del siglo XII el Cristo Salvador abre más ampliamente sus brazos a la humanidad, cosa que hizo la iglesia. Abrió un poco más los brazos o modificó las escrituras. ¿Para qué? Para que el Cristo de la piedad se convierte en una puerta de acceso a la revelación y salvación. Está claro que la devoción del Cristo
sufriente, crear nuevos símbolos y nuevos objetos de piedad. ¿Cuáles eran esos? Una capa superior de la humanidad medieval que fue formada por individuos desatados de los poderes sobrenaturales y trágicos de la existencia de una masa común. Es lo difícil de resultar distinguir los buenos y los malos, y ser constantemente engañado para participar por espectáculos de ilusiones y equivocado en las escenas medieval. Ellos tenían por principalía poder buscar datos o personas que hacían cosas malas y saqueaban los pueblos, los buscaban y venían al Cristo de la Piedad, el cual le podía perdonar sus pecados desde su punto de vista. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que los hombres de la Edad Media es que no solo el diablo hace los milagros como Dios. Con su permiso, sin lugar a duda, hay que tener eso al respecto del efecto que producía el hombre, la humanidad, y estaba llena de procesos desventurales de víctimas de Satanás. Ahí mismo nos lleva al pasaje de la Biblia cuando Job fue tentado, que le permitió, que el diablo le dice a Dios que si no ha visto a Job, Dios le dice al diablo que si no ha visto a Job, como que no había ninguno como él en la tierra, sino que Dios le dice que sí, que lo vio, pero que con todos los bienes que Job tenía, le podía servir. Ahora bien, Dios le permitía al diablo hacer los milagros, según nos cuenta el escritor en su libro, pero teniendo en cuenta de que era con el permiso de Dios que él podía hacer eso. En la vida material del siglo X y XIII, hay que hacer referencia a lo descrito por el autor y encontramos que el mundo occidental medieval estaba mediocremente equipado, por eso no entra en la categoría de subdesarrollado ni en el mundo bizantino. ¿Por qué? Habían otros dos pueblos más ahí, que eran el bizantino y el musulmán, los cuales quedaban más aventajados en el momento por el esplendor de la economía monetaria, en la cual estaban destinados en sus técnicas y al igual eran mediocres. Mediocre, ¿por qué? Porque no tenían ningún invento que pudiera denotarse. Y los que ya habían hecho fueron modificados para hacerle quedar como objeto de burla. Ahí tenemos muchos, como son el molino de agua, el cual tenía una rueda horizontal y se la pusieron vertical para el mayor desenvolvimiento. También tenemos el eje de las muelas, que se lo cambiaron. Y cabe destacar que fue Plinio el Viejo el que se encargó de hacer totalmente estas modificaciones o aprobarlas para no quedar en ese estado. Por último, para quienes no son capaces de la penitenciaría final, la iglesia de ese entonces prevé los medios para asegurar su salvación, en lo que consisten toda práctica de claridad sin lugar a dudas se encargaba de las obras a favor de los demás, como método de que los que tenían materia, obras ilícitas, tenían un pasaporte al cielo, ya que tenían la oportunidad de llegar a un mundo más, no a un mundo, sino más cerca de lo que la iglesia proyectaba y el temor que infundía en ese entonces. Ya se le permitía poder llegar hacia la acumulación de fortuna, lo cual no era lo primordial. Muchas gracias.